Estamos viendo el homenaje al abuelo, al Día del Abuelo. Y estamos viendo que Cristo pagó el precio en la cruz para darnos entradas al cielo. Y por eso es que nosotros debemos tener la seguridad de salvación. Es el mayor consuelo que podemos nosotros enfrentar al final de la vida. Por eso es que es importante que si aún no has entregado tu vida a Jesús, no esperes más. Nadie tiene asegurado el mañana. El mejor momento para asegurar tu destino eterno es ahora. Un misionero que trabajaba con ancianos en un lugar les preguntaba: ¿está listo tu equipaje para el viaje? Algunos sonreían y decían que sí. Otros bajaban la cabeza porque no lo tenían listo. Pero lo que sí es cierto es que el día de la partida llega para todos. Estés o no estés listo, ese día va a llegar. Así que debemos de pensar que cuando los años nos alcancen, que nos encuentren, pero que nos encuentren firmes en la fe, llenos de gratitud, confiados en la provisión divina, renovados cada día con el destino eterno asegurado. La vida es breve, pero en Cristo es plena y con propósitos hasta el último respiro. Eclesiastés 12:7 leíamos: el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hagamos una pequeña oración. Señor amado, gracias por acompañarnos en cada etapa de nuestra vida. Reconocemos que los años pueden desgastar nuestro cuerpo, pero no nuestra fe. Gracias por tu fidelidad constante, por tu cuidado amoroso, desde el vientre hasta las canas. Ayúdanos a vivir con gratitud, a caminar cada día en tu fuerza y a confiar plenamente en tus promesas. Y si aún no te hemos recibido como Salvador, que hoy sea el día de nuestra decisión eterna. En el nombre de Jesús decimos amén. Y vamos a hacer un espacio para que podamos continuar con nuestra transmisión en redes. Les pedimos paciencia, por favor. ¿Qué hacemos? Yo estoy transmitiendo en el radio. Y en el Pero se ve en el... Ok. Entonces, yo estoy grabando acá para hacer algo. Muy bien, pues estamos celebrando el Día del Abuelo, porque según la Biblia, los ancianos son tesoro de sabiduría. Y entonces, esta breve reflexión que traigo para ustedes, le hemos titulado: Los ancianos, tesoro de sabiduría según la Biblia. Y nos basamos en el texto de Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Celebramos un día muy especial, el Día de los Abuelos. Y yo, por mi profesión como gerontólogo, me toca ver a diario las luchas de la vejez, el cansancio, las enfermedades, la soledad. Pero también vemos que los abuelos son un tesoro viviente de amor y sabiduría. Sí, porque la Biblia es un libro que no solo cuenta las cosas buenas y bonitas y positivas. La Biblia es un libro que cuenta todo, lo bueno y lo malo. Si fuiste bueno y luego un perverso, lo cuenta tal y cual. Por eso la Biblia no oculta la realidad del envejecimiento, pero lo presenta como una etapa de honra y bendición cuando se vive en el camino de Dios. Y hoy quiero invitarles a reflexionar 3 verdades sobre los ancianos según la Biblia. Primero es que los ancianos son corona de honra. Los ancianos son guardianes de la fe. Y en tercer lugar,
Los ancianos son bendición para las generaciones futuras. He ahí el valor de los ancianos. Por eso es que la Biblia le llama tesoro de sabiduría. Vamos a ver cada una de estas reflexiones. La primera es, los ancianos son corona de honra. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La Biblia no ve la vejez como un estorbo, sino como una corona, un premio por haber recorrido un largo camino. Los años de vida no son una carga, son una medalla de la experiencia y la perseverancia. En los Juegos Olímpicos, la medalla se da al final, después del esfuerzo. Así es la vejez, una medalla de la vida. El cabello canoso no es señal de debilidad, sino de haber corrido la carrera. Me decían mis hijos, píntate las canas, papi. No voy a ocultar la corona que Dios me ha dado. Esta corona es señal de una carrera muy larga. Y por eso es que recordamos, por ejemplo, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y aún en la vejez recibió promesas y cumplimientos. Moisés también fue llamado a los 80 años para liberar a Israel. Esto nos muestra que para Dios nunca es tarde. Queridos abuelos, ustedes no están en la etapa de sobra. Bueno, no estamos en la etapa de sobra, que ya nomás somos el rinconcito ahí en la iglesia, sino que nosotros estamos en la etapa de honra. Aunque el cuerpo se debilite, en Cristo somos portadores de gloria. Yo tengo la fortuna de haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador hace 26 años. Somos portadores de gloria, porque en el caminar vamos hablando de que Cristo es capaz de convertir a una persona como la que era yo en esto que es algo que, si me ven los que me conocían antes, no reconocen. Porque los ancianos, es la reflexión segunda, son guardianes de la fe. Deuteronomio 32:7 nos insta a leer y recordar, porque así empieza. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. La Biblia enseña que los ancianos son quienes transmiten memoria y fe. Son puentes entre el pasado y el futuro. Un abuelo cristiano no solo deja herencia material, deja una herencia de fe. Sus oraciones sostienen a la familia, sus consejos evitan errores y sus historias inspiran esperanza. Un joven le dijo una vez a su abuelo, abuelo, ¿para qué sirves si ya no puedes trabajar? Hágame el favor. El abuelo con calma respondió, yo soy como un árbol viejo, ya no doy sombra grande ni frutos nuevos, pero mis raíces sostienen el suelo donde tú caminas. Así son los ancianos en la fe, raíces que sostienen toda la familia. Veamos un ejemplo bíblico. Timoteo tenía fe. Y tenía fe, sabemos que es gracias a su abuela Loida y a su madre Eunice. Y Pablo le recuerda en 2 Timoteo 1:5 que él tiene la palabra, tiene la fe, porque la abuela y la madre estuvieron presentes con él para llevarlo y para que fuera el pastor
que comenzó con las enseñanzas de la abuela. Por eso es que les decimos a los abuelos, no subestimes el poder de tus palabras, de tus oraciones y de tu ejemplo. Aunque piensen que los nietos no los escuchan, su vida deja huellas imborrables. Yo me acuerdo muy bien de la persona que insistió durante mucho tiempo persiguiéndome. Creo que él practicaba eso de que oblígalos a entrar, porque su insistencia y perseverancia al final quebró el duro corazón. Dije, a ver, vamos a escuchar todo lo que me tiene que decir. Y gracias a esa persona, yo primero, mi esposa después, y luego como consecuencia mis hijos cumpliéndose el mandato de que le dijo al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, simplemente cree. Si tú crees en Jesús, tu Señor y Salvador, serás salvo tú y toda tu casa. Y mis hijos, a esta persona, desde que se convirtieron, dejó de ser don Isaac para convertirse en el abuelo. Cuando se fueron a Puebla, salúdame al abuelo. Y el abuelo, reconociendo que el ejemplo, la palabra, fueron escuchados por mis hijos, dejando huellas imborrables. Porque el papel del abuelo también es un papel muy importante. En la reflexión 3, que los ancianos son bendición para las generaciones futuras. Salmo 92, 14 dice que estos ancianos firmes en la fe, aún en la vejez, fructificarán, serán vigorosos y verdes. La sociedad moderna muchas veces descarta a los ancianos, pero la Biblia enseña que aún en la vejez pueden dar fruto. Un fruto de consejo, un fruto de oración, un fruto de testimonio. Allá en mi pueblo, un nieto quiso cortar un viejo árbol del patio. El abuelo dijo, déjalo, aunque ya no da fruto grande, sigue dando sombra y flores para las abejas. Así también, los ancianos quizás ya no produzcan como antes, pero siguen dando fruto espiritual que bendice a muchos. Tenemos un ejemplo bíblico. Ana, la profetisa, de 84 años, estaba en el templo orando y ayunando cuando vio al niño Jesús. Aún en su vejez, fue instrumento de Dios para anunciar al Mesías. Por eso yo les quiero pedir a los nietos, a los hijos, no descarten a sus abuelos. También a los pastores, no descarten a los que tienen canas. ¿Verdad, pastor? Sí, amén, amén. Abrácenlos, visítenlos, escúchenlos. Dios los puso en su vida como bendición. Por eso, queridos hermanos, estamos celebrando a los abuelos, recordando que son corona de honra, que son guardianes de la fe y que son bendición para las nuevas generaciones. Y para los abuelos, un mensaje. Queridos abuelos, ustedes son tesoros vivientes. Su vida tiene valor delante de Dios. Y como iglesia debemos honrarlos, cuidarlos y agradecerles. Y es mandato bíblico. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hijos que maltratan a los ancianos, abuelos, nietos que no le hacen caso a los abuelos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Veamos cómo va ligado. Porque los que temen a Dios, ángeles
acampan alrededor de ellos. Es una bendición que te va a caer sobre tu vida cuando tú aprendas a respetar y a honrar a los adultos mayores. Y debemos decirle a Dios, gracias Señor por el regalo de los abuelos. ¿Cuántos de nosotros albergamos tan hermosos recuerdos de los abuelos? La abuela que te daba la tacita de café escondidas porque niño de 4 años no podía tomar café, pero le echaba bastante leche y te lo daba con un taco que estaba haciendo ahí en el fogón, bien apretadito con un poquito de manteca. Las abuelas, las abuelas. Gracias, Padre, por el regalo de los abuelos. Gracias por sus años, por su fe, por su ejemplo. Te pedimos que los bendigas con salud, con paz y con alegría. Que en sus últimos años puedan disfrutar del fruto de su trabajo y ver a su descendencia andar en tus caminos. Bendícelos con salud, con paz y con alegría. Ayúdanos, Señor, a honrarlos como tú nos mandas. Honremos a nuestros abuelos, no solo el 28 de agosto, hay que honrarlos todos los días, porque tenemos que reconocer que son valiosos, son tesoros vivos que tenemos con nosotros. Y por eso, queridos hermanos, el salmista en el Salmo 71:9 nos da una bofetada cuando él ora de esta manera: no me deseches en los tiempos de mi vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Se dan cuenta cómo había temor por llegar a la vejez, en el abandono y el desamparo? Pero él estaba suplicando. Y nosotros tenemos que reunirnos hoy para honrar a nuestros abuelos y reflexionar sobre el regalo de Dios que es llegar a la vejez. Muchos piensan que es los años de... no, es un regalo. Porque recuerda, no muchos tienen este privilegio. Hay muchos que ya partieron. De mis compañeros de generación de médicos, ya hay 10 que se han ido y nosotros aquí estamos. No todos tienen el privilegio de llegar a peinar canas. Y la Biblia nos enseña a valorar los años que Dios concede. Son regalos de Dios. Porque esos regalos son testimonio de su fidelidad. Porque antes de entrar en esta reflexión, quiero que quede una verdad muy clara. Hay una gran diferencia entre llegar a la vejez siendo un hijo de Dios y llegar a la vejez sin conocerle. Lo que marca la diferencia es que tenemos esperanza y quien no lo conoce no la tiene. Por eso cuando hace una ceremonia fúnebre, un sermón en un velorio, hay una parte que me gusta enfatizar diciéndoles: no estén tristes como los que no tienen esperanza. Si conocemos a Dios, nosotros tenemos esperanza, tenemos la fe. No vemos, pero sabemos que veremos y que tendremos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es lo que hace diferente. Yo llegué ya a 67 años y aún no sé cuántos más voy a vivir, pero yo he llegado con una plenitud, yo he llegado con una esperanza tan grande que le digo a mis nietos: me han operado 10 veces, tengo enfermedades graves, pero controladas. Y lo más importante, no se preocupen, que en el momento en que Dios diga vámonos, yo me voy, tengo todo en orden. Como decía el misionero, ya tienes la maleta lista para irte cuando llegue el momento. Esa es mi esperanza, que yo sí he agradecido a Dios
y he valorado los años que me ha dado. Para mí cada día es un regalo nuevo, es una oportunidad nueva que Dios nos regala para que aprendamos más de Él, a conocerle más, a buscarle más. Por eso es que la esperanza en la vejez es la certeza de que Dios no nos abandona en esta vida. El salmista decía: no me deseches en los tiempos de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y en esas palabras vemos el corazón de quien confía en Dios. Todos sabemos que con los años vienen las limitaciones, los achaques, la disminución de las fuerzas. Los ojos ya no ven igual, los oídos ya no oyen de la misma manera. Si oímos, pero no hay claridad en lo que estamos escuchando. Y los pasos ya no son tan firmes como antes. Hay momentos en que te paras bruscamente y te viene un mareo, un vértigo. Pero aunque la fuerza del cuerpo disminuya, la fe y la esperanza pueden ser más fuertes que nunca. Yo aquí diría que son inversamente proporcionales. Entre más viejo soy, más grande y más fuerte es mi esperanza y mi fe. Qué bendición saber que Dios no nos desecha, que Él no nos pone a un lado como algo inútil cuando llegamos a la vejez, sino que nos guarda y sostiene hasta el último aliento. El mundo muchas veces descarta a los ancianos, pero Dios honra a los ancianos. Dios manda que honremos a los ancianos. El mundo ve la debilidad, ya no sirve para nada. Abuelo, si tú ya no trabajas, ¿para qué sirves? El mundo ve debilidad, pero Dios ve experiencia, ve una fe probada y comprobada, corazones que han aprendido a depender de Él, porque nosotros hemos visto tantas veces que Dios ha provisto, que no nos ha abandonado. Nosotros declaramos que nunca ha habido falta de pan en la mesa. La provisión es constante. Dios nunca nos ha fallado. Y esto hace que tengamos una esperanza firme, fuerte. Por eso yo les pongo una ilustración. Piensen en un árbol viejo, fuerte, con raíces profundas. Puede que sus ramas ya no den el mismo follaje de antes, pero sus raíces han atravesado tormentas y sequías. Así son nuestros abuelos en la fe. Son árboles firmes que muestran la fidelidad de Dios a través de los años. Y sabemos que la esperanza que tenemos más allá de la muerte es que Dios nos va a guiar eternamente. El Salmo 48:14 declara con una certeza, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Por si no bastaba entender lo que es eternamente, aquí lo reafirma, porque este Dios, el Dios en que confiamos, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Anótalo, Salmo 48:14, imprímelo y pégalo en tu refrigerador o pégalo ahí en la cabecera de tu cama, porque este Dios nuestro es nuestro. Este Dios es nuestro y es nuestro eternamente y para siempre, y Él nos va a guiar más allá de la muerte. Aquí está la diferencia más grande entre el creyente y el inconverso que llegan a la vejez. El que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, vive con miedo al mañana, vive con incertidumbre ante la muerte, vive con temor a morir. Pero el Hijo de Dios puede enfrentarla con paz, sabiendo que no será un salto al vacío, sino un paso hacia la gloria. Esto es importante. Al morir, no me voy a ir a un hoyo negro, voy a dar un paso hacia la gloria.
Dios promete guiarnos más allá de la muerte. El mismo pastor que nos acompañó en la juventud, en la adultez y en la vejez, cruzará con nosotros el valle de sombra y de muerte y nos recibirá en su eternidad gloriosa. ¡Qué esperanza tan maravillosa! ¡Qué consuelo para nuestros corazones! Estamos llegando, nos están alcanzando los años, y la tercera reflexión que traigo es que la vejez como un testimonio de fe y herencia espiritual. Le decimos aquí a los abuelos, ustedes son un regalo de Dios para la familia y para la iglesia. Sus canas no son señal de derrota, sino de victoria. Y cada arruga en su rostro es una medalla que muestra que Dios ha sido fiel. La Biblia dice en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Siendo hijos de Dios, ustedes no solo llegan a la vejez con esperanza, sino que dejan una herencia espiritual, la fe, la oración y el ejemplo de perseverar en Cristo. Hay abuelos que tal vez ya no puedan correr detrás de los nietos, pero pueden orar por ellos. Y esas oraciones alcanzan donde ellos no pueden ir físicamente. Y aquí hago un llamado para todos. Para mis queridos jóvenes, a mis alumnos, adultos, las personas que van a mis grupos pequeños, hijos, nietos, aprovechemos la vida hoy mismo para buscar de Dios. No esperemos a que nos lleguen los años de dolor para reconocerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice Eclesiastés. Ahorita que estás joven, potente, fuerte, acuérdate de Dios. No cuando ya estés reumático, que no puedas caminar, que no puedas ir. Ahora sí voy a buscar a Dios. No, tiene que ser hoy. Y si hay alguien aquí que aún no tiene esta esperanza en Cristo, déjeme decirle que hoy es el día de entregar tu vida a Jesús, porque solo en Él está la seguridad de que ni en la vejez, ni en la muerte, ni en la eternidad estaremos solos. Hermanos, llegar a la vejez en Cristo es llegar con esperanza. Esperanza en esta vida, porque Dios no nos abandona ni en el tiempo de la debilidad. Esperanza más allá de la muerte, porque Dios nos va a guiar eternamente. Por eso hoy honramos a nuestros abuelos, reconociendo en ellos el testimonio vivo de Dios que nunca falla, y que en Cristo la vida tiene sentido hasta el último suspiro y más allá en la gloria eterna. Señor, te damos gracias por el regalo de nuestros abuelos, por sus vidas, por su ejemplo. Gracias porque en ti encontramos esperanza, aun cuando las fuerzas se acaban. Te pedimos que sigas sosteniendo, consolando y usando como luz en sus familias. Y todos nosotros, jóvenes y adultos, danos la sabiduría para aprender de ellos y sobre todo para caminar contigo en cada etapa de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y mandamos un saludo honrando a nuestros ancianos, honrando a todas las personas que están ya viendo que los años los están alcanzando. Recuerden, hay esperanza. Que las canas es una medalla que la vida nos otorga. Así que muchas felicidades. Gocen a sus abuelos, gocen a sus nietos. Están ustedes en el mejor programa de su radio, Radio Tustepec, la voz de la fe en Cristo. Y nosotros de esta manera nos despedimos y terminamos la transmisión de este día, porque el tiempo pasa
y debemos de proseguir con nuestras actividades. La bendición de Dios sobre toda la familia y celebremos a los abuelos. Abracemos a los abuelos y abracemos a los nietos. Sean felices y hasta la vista. Soy el doctor Evelio Javier Contreras, que se despide bendiciéndolos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.